Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Herrera Prieto. El motivo de este video es para explicar algunos problemas y ejercicios de la unidad 1, inferencias a partir de dos muestras, de la materia Estadística Inferencial 2, impartida por el profesor Juan Morales. Bueno, sin más, vamos a los problemas. El capítulo 9, inferencias a partir de dos muestras, nos dice que el objetivo de este capítulo consiste en extender tanto los métodos para estimar valores de parámetros poblacionales como los métodos de prueba de hipótesis a situaciones que incluyen dos conjuntos de datos muestrales en lugar de uno solo. Los primeros problemas que vamos a ver son del tema 9.2, inferencia a partir de dos proporciones. El objetivo es someter a prueba una afirmación acerca de dos proporciones poblacionales o construir un intervalo de confianza de la diferencia entre dos proporciones poblacionales. Primero comenzaremos con lo que es el ejemplo. El ejemplo nos dice: ¿las bolsas de aire salvan vidas? La siguiente tabla incluye los resultados de una muestra aleatoria simple de ocupantes del asiento delantero involucrados en choques de automóviles, según datos de Who Wants Airbags de Meyer y Finney, Chance, volumen 18, número 2. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la tasa de mortalidad de los ocupantes es menor en el caso de los automóviles equipados con bolsas de aire. Como vemos, aquí tenemos una tabla con los datos a utilizar. Muertes de ocupantes con bolsa de aire 41, de un número total de ocupantes de 11.541. Y muertes de ocupantes sin bolsas de aire son 52, de un total de ocupantes de 9.853. Vamos a poner esto en Minitab. Yo ya tengo los datos guardados previamente. Aquí ya tenemos los datos que teníamos. Entonces, para calcular lo que se nos pide, nos tenemos que ir a la pestaña de estadísticas, estadísticas básicas y dos proporciones. Aquí seleccionamos esta y seleccionamos lo que es datos resumidos. Ok, aquí ya colocamos los datos de las muestras. La primera muestra va a ser los 41. La segunda, los números de ensayos va a ser 11.541. La muestra 2 es de 52, de un total de 9.853. Antes de aceptar esto, vamos a opciones. En el problema nos dice que tenemos un nivel de significancia de 0.05. Eso significa que vamos a utilizar un nivel de confianza de 95. La diferencia hipotizada la vamos a dejar así tal cual. La hipótesis alterna nos dice que la tasa de mortalidad de ocupantes es menor. Ok, entonces para esto vamos a plantear la diferencia es menor a la diferencia hipotética. Lo seleccionamos y esto lo vamos a dejar lo utilice. Vamos a dejar el método de prueba en utilice el cálculo agrupado de la proporción. Le damos en aceptar y le damos aceptar nuevamente. Pues aquí ya nos arroja los valores que ocupamos. Aquí nos da los valores de nuestra muestra.
el número de ocupantes y acá el número de muertes por el evento, tanto de la muestra 1 como de la muestra 2. La diferencia sería de menos 0.0017 a menos 0.0002. Y la prueba nos arroja que nuestro valor de P es de 0.028 y 0.036. Si nos regresamos al planteamiento del problema, nos da un nivel de significancia de 0.05. Y como podemos ver, el valor de P es menor a ese dato. Por lo tanto, podemos concluir que la hipótesis nula es errónea. Esto quiere decir que la hipótesis alternativa se confirma, que vendría siendo la mortalidad de los ocupantes es menor en el caso de los automóviles equipados con bolsas. Esto es erróneo. Y pues aquí en el documento pues yo ya había registrado lo que es la respuesta, lo que mencioné hace poquito, de que el valor de P obtenido es menor a nivel de significancia que nos da el problema. Por lo tanto, la hipótesis nula es incorrecta. La tasa de mortalidad de los ocupantes no es menor en el caso de los automóviles equipados con bolsas de aire. Entonces, nos vamos al siguiente. Este es el ejercicio. Nos dice, moralidad y matrimonio. Una encuesta del Pew Research Center preguntó a sujetos elegidos al azar si coincidían con la afirmación de que es moralmente incorrecto que las personas casadas tengan un romance extramarital. De las 386 mujeres encuestadas, 347 estuvieron de acuerdo con la afirmación, y de los 359 hombres encuestados, 305 estuvieron de acuerdo con la afirmación. Utilice un nivel de significancia de 0.5 para someter a prueba la afirmación de que el porcentaje de mujeres que están de acuerdo difiere del porcentaje de hombres que están de acuerdo. Parece haber una diferencia en la forma en que los hombres y las mujeres piensan acerca del tema. Bueno, para eso vamos a cerrar esto. Y nos vamos a la tabla que aquí ya tengo, bueno, a Minitab que ya tengo aquí registrados los datos. Y al igual que el ejemplo, nos vamos a estadísticas básicas, dos proporciones. Aquí cambiamos esto y lo ponemos en datos resumidos y ya colocamos los valores. Número de eventos son 347 de 386. En el caso de los hombres son 305 de 359. Nos vamos a opciones y el problema nos dice que tenemos un nivel de significancia de 0.05. Entonces, esto lo dejamos así tal cual, en 95. Y esto lo vamos a utilizar, utiliza el cálculo agrupado de la proporción. Y nos dice que de que el porcentaje de mujeres está de acuerdo difiere del porcentaje de hombres, o sea que es diferente. Entonces lo vamos a dejar así tal cual. Diferencia distinta de diferencia hipotética. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Ok, aquí ya nos arrojó los valores. Bueno, aquí tenemos los valores que estaban en la tabla. El número de eventos, digo de ensayos y el número de eventos.
con su muestra P, que vendría siendo 0.89 para el caso de mujeres y 0.84 para el caso de hombres. La diferencia es de 0.049. Aquí está con el nivel de confianza de 95%. Y nos vamos al valor que nos importa más, que es el valor de P, que en este caso es de 0.042 y 0.046. Y como podemos ver, este valor es menor al valor de significancia que teníamos de 0.05. Por lo tanto, podemos concluir que la hipótesis nula es incorrecta. Los pensamientos de las mujeres difieren con lo de los hombres al tener pues diferentes opiniones acerca del tema. Y de hecho esto ya lo coloqué previamente en el documento. Aquí está. Hay mayor cantidad de mujeres que están de acuerdo con la afirmación que de hombres, con lo que se puede decir que tanto hombres como mujeres piensan diferente con respecto a este tema. Y con eso concluiríamos el ejercicio y el tema 9.2. Sigamos con el tema 9.3. Inferencia acerca de dos media. Muestras independientes. Dos muestras son independientes si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, pareados o asociados de alguna manera con los valores muestrales seleccionados de la otra población. Dos muestras son dependientes si los valores muestrales están pareados, es decir, cada par de valores muestrales consiste en dos medidas del mismo sujeto, por ejemplo, datos de antes y después, o si cada par de valores muestrales consiste en datos asociados, por ejemplo, datos de esposo o esposa, donde la asociación se basa en alguna relación inherente. Ahora sí nos vamos al ejemplo. Ok, aquí está. Un encabezado en USA Today afirmó que los hombres hablan tanto como las mujeres. El encabezado se refería a un estudio del número de palabras que hombres y mujeres pronuncian en un día. A continuación se presentan los resultados del estudio según datos de Are Women Really More Talkative Than Men? De Mel. Ciencia, volumen 317, número 5834. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres pronuncian el mismo número de palabras en un día, considerando la media. Parece haber una diferencia y construye un nivel de intervalo de confianza para la diferencia. Y pues aquí tenemos los valores de las palabras pronunciadas en un día, tanto de hombres y como mujeres. Y pues aquí tenemos el número de individuos que fueron sometidos a prueba, la muestra, y procedamos a ir al Minitab. Cerramos esto. Ok. Minitab. Ok. Bueno, ya que estamos aquí en Minitab, nos vamos a lo que es estadísticas, estadísticas básicas y T de dos muestras. Y aquí vamos a seleccionar la opción datos resumidos. Aquí está. Y pues procedemos a colocar los datos de la tabla aquí. Para hombres sería 186, 15.668, 1568.5 y 8.632, 8.632.5. Y ahora pasamos a las muestras de las mujeres, vendría siendo 210,
16.215, 16.215 y 7.301. 7.301.2 me parece. Sí. Y nos da el problema que el nivel de significancia es de 0.05. Ok, entonces nos vamos a lo que es opciones. Y pues por default nos viene que ya este es 95 el nivel de confianza, ya que 1 menos 0.05 vendría siendo el punto 95, que vendría siendo este 95%. La diferencia hipotizada la dejamos así tal cual. Y pues el problema nos plantea de que los hombres y las mujeres pronuncian el mismo número de palabras en un día. Ok. Hay una diferencia en el número de palabras que usan las mujeres y los hombres. Entonces vamos a dejar en la hipótesis que es diferente. Entonces lo dejamos así tal cual. Esta opción no la marcamos. Vamos a aceptar. Aceptar. Y pues ya nos arroja estos valores. Aquí pues los valores de la media pues nos lo redondeó, los números decimales. Y pues aquí tenemos el error estándar de la media y la desviación estándar. Y pues los intervalos nos da aquí, los intervalos de confianza. Y podemos ver que va de menos 2137 a 1044. ¿Qué significa esto? Al pasar de números negativos a números positivos, eso significa que vamos a pasar por el número 0. Ya desde ahí nos podemos dar cuenta de que es la afirmación que nos planteaba el problema es errónea, y lo cual podemos comprobar acá abajo con el valor de P, que nos da que es igual a 0.5. Si recordamos, nuestro nivel de confianza, no, nuestro nivel de significancia es de 0.05 y el valor de P nos arrojó que es de 0.5, es mayor. Por lo tanto, no tenemos los datos suficientes para poder negar la hipótesis nula. Entonces no podemos corroborar esto. Y pues acá ya lo dejé plasmado en el documento. El valor de P obtenido es mayor, como mencioné, desde 0.50 a nivel de significancia, por lo que podemos concluir que no tenemos los datos necesarios para rechazar la hipótesis nula. Aquí está. Y el intervalo de confianza es lo que les mencioné hace rato. Va desde menos 2137 a 1044. Y con eso concluimos el ejemplo. Nos vamos al siguiente ejercicio. Nos dice: se obtiene una muestra aleatoria simple de 13 automóviles de 4 cilindros y se miden sus distancias de frenado. La distancia media de frenado es de 137.5 pies y la desviación estándar es de 5.8 pies. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 2 automóviles de 6 cilindros y se observa que sus distancias de frenado tienen una media de 136.3 pies y una desviación estándar de 9.7 pies. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros es mayor que la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Construye un intervalo de confianza para la diferencia entre la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros y la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Ok, entonces aquí yo recopilé los datos en esta tabla para que se nos facilite al momento de introducirlos en Minitab. Entonces nos vamos a Minitab. Esto ya lo podemos quitar. Entonces, igual que el caso anterior, nos vamos a estadísticas, estadísticas básicas, T de 2 muestras. Y pues aquí eliminamos estos valores del ejemplo anterior. Ok.
Ok, entonces los valores son 13, 137.5, 137.5, 5.8 pies. Y nos vamos con la muestra 2 de los autos de 6 cilindros. Es 12, 136.3, y 9.7. Muy bien, nos vamos a opciones. El nivel de significancia nos da igual a 0.05 y en el problema nos plantea someter una prueba de formación de que la distancia media es mayor. Ok, aquí nos dice que es mayor. Ok. Aquí ya tengo los resultados, pero vamos a corroborarlo acá. Colocamos que esto es mayor, le damos a aceptar, aceptar, aceptar. Hacemos esto grande y aquí nos da los valores. A ver, permítame. Ok. Entonces, aquí ya tenemos los valores que habíamos introducido, el número de muestras, la media y la desviación estándar, que como podemos ver nos redondea. Y el error estándar tanto de la muestra 1 como de la muestra 2, que es de 1.6 y 2.8. El límite inferior de dicha muestra es de menos 4.42. Y pues el valor de P es igual a 0.035. Como podemos ver, el valor de P es mayor al nivel de significancia que tenemos de 0.05. Por lo tanto, podemos concluir que no tenemos los datos suficientes para rechazar la hipótesis nula. Acá ya lo tengo registrado, el valor. Y pues también nos pide lo que es un intervalo de confianza. Eso lo calculamos haciendo una igualdad. Entonces nos vamos otra vez dando control E para regresar a la tablita anterior y le damos a opciones, y aquí en vez de poner diferencia mayor a diferencia hipotética le damos a distinto de para que nos pueda arrojar lo que es el intervalo. Y como podemos ver, aquí nos da el intervalo que es de menos 5.61 a 8.01. Y mismo caso que el ejemplo, podemos ver que va desde números negativos a números positivos. Entonces eso quiere decir que incluye el valor de 0. Con lo que ya nos podíamos dar una idea desde el intervalo, desde que la hipótesis nula no se iba a poder rechazar. Y pues aquí ya lo tengo registrado, entonces vamos al siguiente tema. Ok. Tema 9.4 dice inferencia acerca de dos media muestras dependientes. Dos muestras son independientes si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, pareados o asociados de alguna manera con los valores muestrales seleccionados de la otra población. Dos muestras son dependientes si los valores muestrales están pareados.
Es decir, cada par de valores muestrales consiste en dos medidas del mismo sujeto, por ejemplo, datos de antes-después, o si cada par de valores muestrales consiste en datos asociados, por ejemplo, datos de esposo o esposa, donde la asociación se basa en alguna relación inherente. Así pasamos al ejemplo. Dice, a continuación se incluyen las calificaciones con base en el consumo de combustible en millas por galón, combinadas para la ciudad y para la carretera de diferentes automóviles, otorgadas según el antiguo sistema de calificación y nuevo sistema, según datos de USA Today. El nuevo sistema de calificación se implementó en respuesta a las quejas de que las calificaciones del antiguo sistema eran demasiado elevadas. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a pruebas la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema y determine el intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo del sistema nuevo de calificación. Bueno, vamos a cerrar el Minitab y vamos a la tabla de los valores, que ya los tengo previamente guardados. Aquí está. Esperamos que carguen y aquí tenemos los valores. Y pues ya con los valores en Minitab, procedimos a irnos a la pestaña estadísticas, estadísticas básicas y a la opción de T pareada. Y aquí podemos que cada muestra está en una columna. La muestra 1 vendría siendo del antiguo sistema y la muestra 2 del nuevo sistema. Nos vamos a opciones y pues aquí nos da el nivel de confianza por default, que es 95, pero el problema nos dice que tenemos un nivel de significancia de 0.01. Entonces 1 menos 0.01 vendría siendo 0.99, que viene siendo el 99% el nivel de confianza. Entonces esto lo quitamos, 99. La diferencia hipotetizada lo dejamos así, en 0. Y la hipótesis alterna nos dice que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que del nuevo sistema. Entonces nuestra hipótesis alterna va a ser que es mayor. Entonces le damos a aceptar y le damos nuevamente a aceptar. Aquí ya tenemos los valores. El número de muestras en este caso tiene que ser el mismo para que podamos tener una respuesta correcta, ya que se evalúan tanto el nuevo sistema como el viejo sistema y tienen que ser las mismas muestras. Y pues aquí ya vemos que la media difiere, la desviación estándar y pues el error estándar también. Ok, aquí nos da la estimación de la diferencia de ambas muestras. En la media difiere por 2.35, la desviación estándar por 0.74, el error estándar de 0.16 y pues el límite inferior con un nivel de confianza de 99 es de 1.92. Y pues ya nos vamos acá abajo al valor que más nos interesa, que vendría siendo el valor de P, que nos da un valor de 0.00. El programa nos da por default 3 décimas después del punto. Entonces, el valor de todos modos sigue siendo menor al que nos da el problema, que vendría siendo 0.01. Con lo que podemos concluir que contamos con los datos necesarios para negar la hipótesis nula. Es decir, nuestra hipótesis alternativa es correcta. Los valores del antiguo sistema eran mayores a los del nuevo
a los del nuevo sistema, lo cual ya coloqué previamente aquí en el documento. El valor de P obtenido es menor al nivel de significancia, por lo tanto tenemos que la información necesaria para determinar que la hipótesis nula es incorrecta, lo que dije ahorita. Y podemos decir que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que la del nuevo sistema. ¿Ok? Y pues también nos pide sacar un intervalo de confianza. Aquí ya lo obtengo, pero para poder calcularlo nos vamos de nuevo cuenta a Minitab. Vamos a minimizar esto y le damos control E para abrir la tabla en la que estábamos previamente. Nos damos opciones y aquí, en vez de poner que la diferencia es mayor a la diferencia hipotética, vamos a seleccionar que es distinta. Le damos a aceptar, vamos a aceptar y aquí ya nos va a arrojar los valores del intervalo, que en este caso vendría siendo 1.873 a 2.827, lo cual ya lo tengo aquí registrado. Entonces vayámonos al ejercicio. Nos dice: a continuación se presentan los costos en dólares de la reparación de las partes frontal y trasera de diferentes automóviles después de los daños sufridos en choques controlados a baja velocidad, según datos del Insurance Institute for Highway Safety. Las marcas de los automóviles son Toyota, Mazda, Volvo, Saturn, Subaru, Hyundai, Volkswagen y Nissan. Construya un intervalo de confianza del 95% para la media de las diferencias entre los costos de reparación de la parte frontal y los costos de reparación de la parte trasera. ¿Hay alguna diferencia? Y determine el intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo del sistema nuevo de calificación. Supongo que esto último era del problema anterior, pero pues igual vamos a sacar también lo que es el intervalo de confianza. Entonces vámonos a Minitab, pues ya lo cerramos. Aquí ya tengo los datos guardados previamente. Esperamos a que cargue. Y pues aquí ya tenemos los valores. Igual que en el caso del ejemplo, nos vamos a estadística, estadística básica y T pareada. Ok, cada muestra está en una columna. La muestra 1, que es el costo de reparación de la parte frontal, y la muestra 2, que es la reparación de la parte trasera. Nos vamos a opciones y en este caso el problema nos dice que tiene un nivel de confianza del 95%, entonces dejamos el que está por default, es del 95%. La diferencia hipotetizada la dejamos en 0 y la hipótesis alterna nos dice intervalo para la medida de diferencias entre los costos de reparación de la frontal. Ok, nos dice si hay alguna diferencia, entonces la hipótesis alterna la vamos a dejar así, que es diferente de. Le damos a aceptar y le volvemos a dar a aceptar. Hacemos valores grandes y pues aquí nos da los valores, igual que en el ejemplo. El número de muestras tienen que ser igual para poder calcular lo que se nos está pidiendo al hacer las evaluaciones o los estudios tanto de la parte frontal como de la parte trasera en el mismo número de vehículos. Y pues aquí tenemos la media, la desviación estándar y el error estándar de cada una de estas. Y pues aquí lo que difiere: la media, la diferencia es de 840, la desviación estándar es de 1935 y el error estándar es de 645. Y aquí nos va al intervalo. Y pues desde ahí podemos ver que nuestra hipótesis nula no vamos a tener los datos necesarios para poder negarla, ya que este intervalo va desde un número negativo a un positivo, por lo tal podemos tomar el valor de 0. Entonces ya desde ahí podemos ver que no se va a cumplir. Y pues acá abajo pues lo corroboramos con el valor de P, siendo este 0.22.
el cual es mayor a nuestro nivel de significancia, que es de 0.05. Por lo que podemos determinar que no tenemos los datos necesarios para negar la hipótesis nula y confirmar nuestra hipótesis alternativa, lo cual ya tengo aquí registrado en el documento. El valor P obtenido es mayor a nivel de significancia y pues no podemos rechazar la hipótesis nula. Y nos pide también lo que es el intervalo. Y aquí pues como ya sacamos lo que es la diferencia, aquí ya no nos da el intervalo, que es de menos 648 a 2327. Lo cual pues ya lo tengo aquí plasmado. Entonces nos vamos al siguiente tema, pues el 9.5, comparación de la variación de dos muestras. Someter a prueba una afirmación acerca de dos desviaciones estándar o varianzas poblacionales. La prueba F sirve para comparar dos varianzas poblacionales o desviaciones estándar. La prueba F requiere que ambas poblaciones tengan distribuciones normales y esta prueba es muy sensible a las desviaciones que se alejan de la distribución normal. Y pues aquí tenemos lo que es el primer ejemplo, que nos dice: a continuación se incluyen muestras de conteos de plaquetas de hombres y mujeres elegidos al azar, según datos de la National Health and Nutrition Examination Survey. Los conteos bajos de plaquetas pueden provocar sangrado excesivo, mientras que los conteos muy elevados aumentan el riesgo de una trombosis. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen conteos de plaquetas con la misma desviación estándar. Ok, entonces nos vamos al Minitab, vamos y pues aquí yo tengo previamente la tabla con los valores. Esperamos que cargue. Ok. Bueno, ya estando aquí en Minitab con los datos, nos vamos nuevamente a estadísticas básicas y nos vamos a la opción de dos varianzas. Aquí vamos a seleccionar la opción de cada muestra está en su propia columna. En la muestra 1 vamos a seleccionar para mujeres y la muestra 2 para hombres. Luego nos vamos a opciones y en el problema nos dice que tenemos un nivel de significancia de 0.05. Ya viene por default, que es el nivel de confianza de 95, que es 1 menos 0.05, que vendría siendo 0.95 o 95%, que es este. Y nos pide el conteo de la desviación estándar. Aquí pues ya el Minitab ya tiene la opción predeterminada, pero pues igual hay otra opción. Pero pues vamos a dejar esta, que es lo que nos pide el problema. Y pues nuestra hipótesis nos plantea de que si tienen la misma desviación estándar. Entonces nuestra hipótesis nula va a ser de si son iguales y pues nuestra hipótesis alterna va a ser de si son diferentes. Y pues ya viene por default esa opción. Entonces la vamos a dejar así. Y vamos a marcar esta casilla que es para utilizar la prueba e intervalos de confianza basados en distribución normal. Le damos en aceptar. Y acá en resultados vamos a marcar todos, pero pues ya viene marcados todos. Entonces lo dejamos así. Y en gráficas sí vamos a marcar lo demás para que nos arroje las gráficas extras. Entonces ya teniendo esto marcado, entonces le damos en aceptar. Bueno, esta gráfica la vamos a ver de rapidito. Desde aquí podemos ver que la distribución de las plaquetas en las mujeres es más dispersa, mientras que en el caso de los hombres está más junta, más como comprimida, por decirlo de una forma. Okay, vamos a minimizar esto. Y pues esto pues es más o menos igual que el anterior. Podemos ver que
Pues el de las mujeres está más distribuida, mientras que los hombres está más concentrado. Esta pues ahorita la veremos. Y veamos los datos. Aquí podemos ver el número de muestras. En el caso de mujeres será 27, en el de los hombres son 23. La desviación estándar para el caso de las mujeres son 75.99 y en el caso de los hombres es 62.106. La varianza para el caso de las mujeres es 5.774.97 y en el de los hombres es de 3.857.12. Y pues aquí están unos intervalos con el 95% de confianza. Y pues acá está el intervalo que va desde 0.805 a 1.833. Y nos vamos al valor que pues más nos interesa, que es el valor de t, el cual nos da un valor de 0.34. Con este valor de p podemos concluir que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, la cual la hipótesis nula es de que tanto las plaquetas como la desviación estándar, perdón, de las plaquetas de hombres y las plaquetas de mujeres son iguales. No podemos concluir eso porque, bueno, no podemos negar esa afirmación porque no tenemos la evidencia necesaria. Y pues esto lo vamos a ver un poquito más gráficamente con esta gráfica. Aquí pues nos dice lo que es la hipótesis nula, que viene diciendo la relación es igual a 1, y la hipótesis alternativa que es diferente de 1. Aquí en esta línea pues es lo que nos está pidiendo para afirmar la tal hipótesis. Y pues aquí podemos ver los datos de tanto de las plaquetas de los hombres como de las mujeres. Y pues desde aquí podemos ver que no tenemos la evidencia necesaria porque las plaquetas de las mujeres puede tener entra dentro de las plaquetas de los hombres, como podemos ver aquí en la gráfica, puede tomar los mismos datos y viceversa, los hombres pueden tener ciertos datos iguales al de las mujeres, como podemos ver aquí. Y es por eso que no tenemos dicha evidencia para negar la hipótesis nula. Aquí pues también nos arroja lo que es el valor de P. Pues con eso concluimos el ejemplo. Ahora nos vamos a lo que es el ejercicio. De hecho aquí guardé lo que son las gráficas y los datos que obtuvimos junto con la respuesta. El valor de P obtenido es mayor al nivel de significancia, por lo que podemos concluir que no tenemos los datos necesarios para rechazar la hipótesis nula. Y por lo tanto no se puede concluir que los conteos de plaquetas, tanto en hombres y mujeres, tienen la misma desviación estándar. Ok, entonces nos vamos al siguiente ejercicio, el cual nos dice: los Revenue Commissioners de Irlanda realizaron un concurso para otorgar ascensos. A continuación se presentan las edades de los solicitantes con éxito y sin éxito según datos de Debating the Use of Statistical Evidence in Allegations of Age Discrimination de Barry y Boland en American Statistician, volumen 58, número 2. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a pruebas la afirmación de que ambas muestras provienen de poblaciones con la misma desviación estándar. Ok, entonces nos vamos a editar. Ok, ya cargó. Nos vamos, al igual que en el ejemplo, nos vamos a estadísticas básicas y dos varianzas. Seleccionamos cada muestra, está en su columna. Cogemos la muestra 1, que son solicitantes sin éxito, y la muestra 2, solicitantes con éxito. Luego nos vamos a opciones y nos da el nivel de significancia de 0.05. Esto es 1 menos 0.05, nos da 0.95, que es el 95% el nivel de confianza que ya viene por default.
El problema nos pide la desviación estándar, lo cual también ya está marcada por default aquí en Minitab. Lo dejamos así. La resolución hipotética la dejamos tal cual. Y pues nuestra hipótesis nos dice que ambas muestras son iguales en cuanto a desviación estándar. Entonces vamos a dejar así la hipótesis alterna, que son diferentes, y vamos a marcar esta casilla de utilizar la prueba en intervalos de confianza basados en distribución normal. Le damos en aceptar. Luego en resultados vemos que está todo marcado, lo dejamos así, y en gráficas marcamos el histograma y gráfica de valores individuales. Vamos a aceptar y aceptar. Y pues aquí podemos ver que en el caso de los visitantes con éxito, las muestras están más compactadas, más juntas, mientras que en el caso de sin éxito están más dispersas. Lo mismo podemos ver acá, en esta tabla. Y pues esto lo vamos a dejar por un ratito más. Vamos aquí. Los valores de la muestra de los solicitantes sin éxito son de 23 y de los solicitantes con éxito son de 30. La desviación estándar de los que no tuvieron éxito es de 7.22, mientras de que la desviación estándar de los que tuvieron éxito es de 5.88. La varianza de los que no tuvieron éxito es de 52.13 y de los que tuvieron éxito son de 34.61. Y pues aquí tenemos los intervalos para el 95%. Y acá abajo pues tenemos los intervalos de la relación utilizando el método F, que vendría siendo el intervalo de 0.831 a 1.853. Y pues nos vamos abajo para ver el valor que nos interesa, que es el valor de P, el cual es de 0.29. Bueno, 0.299. Y como miramos, el valor de significancia es de 0.05 y el valor de P es mayor a este, por lo que podemos concluir que no tenemos la evidencia necesaria para negar la hipótesis nula de que pues, ambos valores son iguales. Entonces, vayamos a ver la gráfica para verlo un poquito más visual. Aquí pues el valor es para la hipótesis nula y para la hipótesis alternativa es igual a 1 o distinto de 1, el cual está marcado aquí en esta gráfica. Y pues acá abajo podemos ver que tanto los que tienen sin éxito como los que no tienen éxito tienen algunos valores que pueden coincidir. Entonces pues no podemos rechazar lo que es la hipótesis nula. Y pues acá ya lo tengo en el documento, lo que son las gráficas y el valor. Pues aquí está lo que es la respuesta, de que no podemos concluir que ambas muestras provienen de poblaciones con la misma desviación estándar. Y pues con esto concluiría lo que es el tema 9 de lo que es la unidad 1. Muchas gracias por su atención.